Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy viernes vamos a estar hablando de Lucas capítulo 4, del 1 al 15, tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú prostrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, amén. Poderoso hoy, ¿no? Bueno, acá nuestro Señor Jesús, Dios nos está enseñando que así como Jesús fue tentado, tú y yo vamos a ser tentados, ¿no? No es que no, porque seamos cristianos y estemos siguiendo a nuestro Señor Jesús, no vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados, ¿no? Porque Jesús fue tentado y toda la palabra de Dios es para ti y para mí, ¿no? Entonces, acá dice, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo en el día de la tentación, por eso él venció al diablo. ¿No? Por eso el diablo no pudo con él, porque Dios estaba con Jesús, ¿no? El Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, como aprendimos, para que tú y yo no seamos vencidos por el enemigo con la tentación y regresar al pecado, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo estamos llenos del Espíritu Santo? Como aprendimos, venimos a la palabra de Dios, venimos a la Biblia, y la palabra de Dios es Jesús, ¿no? Y cuando estamos con la palabra, leyendo la palabra, siguiendo la palabra, Jesús nos da de su Espíritu. Entonces, todos los días nos llenamos, ¿no? Con la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando venga el enemigo, vamos a estar fuertes y vamos a ser como Jesús. Vamos a hablar palabra de Dios contra el diablo, y el diablo no puede contra la palabra de Dios. El diablo no puede contra Jesús, como supimos acá, no pudo con Jesús, y Jesús es la palabra, ¿no? Entonces dice, ¿no? El diablo le dice, lo tienta, ¿no? Y mira, estaba con hambre, ¿no? Estaba en necesidad, su cuerpo de él necesitaba. Entonces, eso va a pasar contigo y conmigo. Cuando estén pasando por alguna necesidad, el diablo viene a atacarte ahí. Y si dejas un espacio abierto para que él entre, va a entrar y te va a atacar, ¿no? Entonces acá Jesús tenía hambre, ¿no? Porque había ayunado 40 días, ¿no? Entonces dijo, si eres Dios, ¿no? Lo estaba tentando, ¿no? Si eres Dios, convierte esto en pan, las piedras en pan, ¿no? Y Jesús respondió con la palabra de Dios, porque sabía de dónde venían las intenciones del diablo, ¿no? Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿no? Yo no, como diciendo, mi cuerpo necesita este pan, ¿no? Pero no solo de ese pan, sino yo vivo de la palabra de Dios, ¿no? Tú y yo, ¿cómo vivimos? Aquí, todos los días comemos espiritualmente de la palabra de Dios. Escuchamos a Jesús, ¿no? Somos sus ovejas. Y al escuchar su voz lo seguimos, porque Él nos dice, vente por aquí. Y sabemos por dónde ir, ¿no? Entonces, hay que vivir comiendo siempre de la palabra de Dios, ¿no? No solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra de Dios, ¿no? Y de nuevo lo sigue tentando, ¿no? Y le dice que todo el mundo pertenece a Él. Y no miente, porque el mundo está gobernado por el diablo. Dice, si me adoraras, te voy a dar todo el mundo, ¿no? Porque Él da a quien Él quiere, ¿no? Entonces mucha gente la pasa bien en este mundo, tienen cosas que no van con Dios, porque el diablo se las da. Porque están adorando al diablo, ¿no? Y el diablo quiere que Jesús lo adore para que Él le entregue esas cosas del mundo, pero Jesús dice no. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Entonces cuando el ser humano está concentrado en las cosas del mundo, está adorando lo mundano, ¿no? Las cosas son necesarias, ¿no? Tener casa, tener carro, tener comida, tener dinero, todo eso no es necesario. Pero cuando es tu prioridad eso, primero buscas eso y no Dios, entonces estás adorando las cosas del mundo y no a Dios, ¿entiendes? Entonces qué bonito cuando uno
lee su Biblia y entiende, ¿no? Y después dice, ¿no? Y a Él solo servirás. Entonces hay que servir a Dios y después Dios nos va a proveer lo que necesitamos. No hay que servir a las cosas del mundo. Buscar las cosas del mundo primero, la diversión, las cosas malas, ¿no? Que a uno a veces piensa, no, pero no son tan malas, ¿no? Pero si no va con Dios es malo, ¿entiendes? Entonces primero hay que buscar a Dios, ¿no? Para saber eso, ¿no? Entonces le dijo Jesús, no, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No al mundo, sino al Dios, hermanos, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Lo lleva a un sitio alto, ¿no? Y avienta, te dice, no, porque Dios te va a proteger, ¿no? Lo estaba tentando, ¿no? A ti y a mí Dios nos protege. Pero no vamos a venir, que yo voy a matar, me voy a hacer daño para ver que si Dios me protege, ¿no? Porque estás tentando a Dios así, ¿no? Entonces Él le dice, ¿no? Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Sabemos que Dios nos va a bendecir, sabemos que Dios nos protege, pero no vamos a decir, ok, me voy a aventar a ver si me proteges o no, como probando, tentando a Dios. No, esa es una tentación mala, ¿no? Entonces, pero el diablo, como es diablo, el diablo no cree en Dios, ¿no? Y hace lo que él gusta, ¿no? Entonces, cuando el ser humano sigue al diablo, está guiado por el diablo, por las cosas del mundo, está haciendo mal, está tentando a Dios, ¿no? No está adorando las cosas del mundo, no a Dios, ¿no? Está comiendo solo para el cuerpo humano, el pan nomás, ¿no? Pero no está comiendo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy, ¿no? Como Jesús fue tentado, tú y yo vamos a ser tentados. Entonces, para estar fuertes el día y llenos del Espíritu Santo y vencer al enemigo, hay que estar llenos de la palabra de Dios para que Dios viva en nosotros con su Espíritu y estar llenos del Espíritu Santo y poder vencer al enemigo. Entonces, hermanos, a leer nuestras Biblias para llenarnos del Espíritu Santo, para estar fuerte el día de la tentación. Dios me lo bendiga. Chao.